ustedes y prácticamente que se había implementado. A ver, veremos qué habíamos implementado con ustedes. Habíamos implementado el es vacía, correcto. Hemos implementado el proceso de insertar, eliminar también se había hecho, el acceder también, correcto, el reemplazar también. Ok, entonces está bien. Vamos a marcar acá. Esta ya las habíamos hecho. Esta, el insertar, el eliminar. Ok, ¿cuál quieren hacer? Acá ya tengo un posteo. Vamos a ver. A ver, voy a intentar ponérselos un BPL para que ustedes suban. Entonces, solamente ustedes tienen que subir la estructura así como estamos haciendo y automáticamente va a validar esos casos de prueba, ¿no es cierto?, que les he estado mostrando. Eso es muy importante entender a la hora de implementar las estructuras, ya que en este caso no tienes entrada de datos, no tienes salida de datos. La forma de realizar estas estructuras y de probablemente proveer las operaciones para que en el futuro se pueda trabajar con ellas, todas son interacciones a través de llamada a métodos con parámetros y demás. Se los voy a poner algo en Moodle, Ezequiel, no te preocupes, ¿ya? Pero vamos, yo pienso que se los voy a dejar en un tiempo razonable de 2 semanas, ¿ya? Para implementar estas listas. Es muy bueno que ustedes lo hagan y que puedan practicar. Puedes usar ahora sí ciclos, Luis, pero si te fijas, sí se puede. Cuando tienes estructuras de datos que son recursivas, es bien interesante porque la recursividad ya te da una posibilidad estructural para poder planear procesos que encima ni siquiera los procesos son recursivos en muchas ocasiones. La estructura es recursiva. En el caso de la lista de simple enlace, si ustedes observan, no hemos hecho procesos recursivos, hemos utilizado la estructura recursiva, ¿ya? En el caso de las listas circulares de doble enlace, sí, ahí sí esos métodos que me permiten acceder a los elementos de la estructura, esos sí son recursivos, pero sí podrían utilizar whiles for. Bien, ¿qué es lo que quieren que hagamos en este día? A ver, ya casi no tenemos mucho, ¿no? Tenemos el insertar un dato en la posición post, dice. Tenemos el buscar un dato, que me retorna un boolean. Tenemos uno que me permite vaciar los datos. Uno que me permite saber el índice de un dato. Uno que me permite mostrar los datos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner como hoy día, ¿de acuerdo? Para dejarle una marca le voy a poner 4, el equals, ¿ya? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál más? El invertir, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál más? Estos que están marcados con 4, insertar todas, ¿dónde está? Insertar todos los elementos de la otra lista, ¿ya? Bueno, ya ver, eso sí intentemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, como que bueno, intentaremos hacer eso. Vamos a ir viendo poco a poco, entonces, como siempre, me voy a ir a hacer en pizarra. En esta ocasión vamos a utilizar otra pizarrita que me permita manejar toda la pantalla de tal manera de que ustedes también puedan mirar mejor lo que estoy haciendo. El problema es que si siguen entrando, ya.
Ok, entonces nos anotamos, ¿no es cierto? El primero es tu string y lo siguiente que vamos a hacer es entender, ¿de acuerdo? A ver, si nosotros quisiéramos mostrar los elementos de una estructura de datos lista de simple enlace, ¿cómo es que tenemos que hacer? Siempre esta parte es bien importante para poder entender qué es lo que tenemos que implementar. No es buena idea ir a implementar sin entender qué es lo que estamos esperando que me retorne esta lista, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, por ejemplo, si nosotros insertáramos esos tres y yo le pido, por ejemplo, a esta lista mostrarse como una cadena, si yo le pido en este momento tu string, entonces, a ver, ¿cómo debería mostrarse? A ver, díganme, lo dejo a su criterio. A ver, ¿cómo debería mostrarse? La cadena hemos insertado a la lista Hola Mundo Cruel. ¿Cómo debería mostrarse la lista? Eso tenemos que aprender, ¿no es cierto? Porque si no sabemos, entonces muy rara vez vamos a poder implementar de manera correcta. Depende de ustedes, ¿quieren llaves o corchetes? Entonces acá vendrían así, ¿no es cierto? Si decimos llaves o corchetes, no importa. Entonces acá debería mostrarse algo así. Hola, ¿correcto? Hola. ¿Lo que debería venir? Mundo. Esto es mundo. Y enseguida debería venir cruel. Correcto, así debería mostrarse. Pero si es que la lista está vacía, por ejemplo acá, y nosotros le pedimos a esta lista que se muestre, entonces, ¿qué debería mostrarme? Debería mostrarme básicamente esto, ¿cierto? Llave abierta, llave cerrada. ¿Ya? Ese es uno de los procesos que vamos a intentar implementar el día de hoy. El otro que me están diciendo es tu string. El otro sería verificar si una lista es igual a otra. ¿Correcto? Entonces, a ver, agarramos, vamos a hacer una copia de esto. Y este es un testing para para verificar si es que funciona el equals. En esta ocasión, ¿cuántas listas necesito? Necesito dos listas, ¿cierto? Entonces vamos a tener la lista 1, la lista 2 y aquí vamos a tener, bueno, la segunda lista. Vamos a construirla también como una lista que se compromete a tener cosas de clase cadena. Y, a ver, si en este instante de tiempo, a ver, vamos a hacer, ¿ya? Si en este instante de tiempo yo le pregunto a la lista si es igual a la otra lista, ¿qué me debería responder, chicos? Si yo le digo esto, ¿será que es igual a la lista o no? ¿Qué me debería generar como resultado? Vamos, no se duerman. Tenemos que empezar a hacer las cosas. Ok, Rue, ¿ya? Si nosotros insertamos estos tres elementos, ¿ya? Hola, mundo cruel. ¿No? Y en la lista 1 también insertamos esos tres elementos. En este instante de tiempo yo le pido a la lista verificar si son iguales, también debería decirme true, ¿correcto? Pero si a la lista 1 nosotros le insertar un nuevo dato, hola mundo cruel, así, por ejemplo, si eso le insertamos, y acá le pedimos
la respuesta para verificar. Si la lista es igual a la otra lista, ¿qué me debería responder? Categóricamente debería responderme falso. ¿Ya? Acá también, a ver, antes de hacer esto, si nosotros le preguntamos si la lista en este instante de tiempo es igual a la otra lista, me debería responder falso. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos un caso de prueba, un escenario de prueba, una situación particular en la cual nosotros vamos a utilizar una estructura de datos, una estructura de datos lista de simple enlace y estamos tratando de entender cómo debería comportarse esta estructura para estos escenarios, ¿cierto? A eso se llama un caso de prueba. Bien. Si tengo algún error, por favor me hace notar. Seguimos equals, el invertir. A ver, veamos. El invertir dice, agarraremos este que me conviene. Y veamos esto, ¿no? Si nosotros le pedimos, vamos a hacer un test que me permita hacer invertir. ¿Ya? Le vamos a pedir invertir. Algo malo está pasando acá. Pasado equals test. Vamos bien. Alguna cosa está fallando. A ver. Compilaremos. Ya. Vamos a ver qué está pasando, ¿ya? Tu string. Sí, tienes razón. Acá le estoy mandando. Eso es el problema de haber hecho control copy, control paste. ¿Correcto? Esto no es correcto. Ahora sí. Compilaremos de nuevo. Vamos a chequear. Este no es correcto. Y este no es correcto. Ya. A ver, si en este instante de tiempo nosotros le decimos mostrate, se debería mostrar así. Pero si a la lista yo le pido invertir, ¿de acuerdo? Y si luego yo le pido mostrate, ¿cómo debería mostrarse? Debería mostrarse al revés, ¿cierto? Aquí debería estar cruel y aquí debería estar hola. Y así debería mostrarse. ¿Ya? Veamos si es que funciona. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso vendría a ser para invertir. Veamos, ¿qué más me han dicho? Igual invertir. Y esto, el insertar todos. El insertar todos, nos vamos a agarrar este de acá. ¿Correcto? Y solamente vamos a hacer una inserción, dice. Esto sería insertar. Este es el caso de prueba para verificar el procedimiento insertar todos. Nosotros tenemos dos listas. Si es que nosotros hacemos eso, entonces, por ejemplo, acá, ¿ya? Si nosotros en este instante de tiempo le pedimos que se muestre la lista 1, se debería mostrar así, ¿cierto? La lista 1, ¿ya? Si le pedimos que se muestre, me debería mostrar hola, mundo cruel. Bien. En la lista 1 vamos a insertar ese dato y le insertaremos más cosas, ¿de acuerdo? Le vamos a insertar hola mundo cruel. Así más o menos, ¿de acuerdo? Ok, si nosotros le decimos, bueno, lista, vamos a insertar todos los elementos de quién, de la lista 1. Entonces, si en este caso nosotros ya le pedimos a la lista, fíjense, a la lista, le pedimos mostrarse, ¿qué debería mostrarnos? Hola, mundo cruel. Debería venir 1, 2, 3, ¿correcto? Estamos así, y en minúscula en 2020.
Así debería ser la cadena que me responde. ¿Correcto? Si es que estamos bien. A la lista, tenemos esta lista 1 con 3 elementos, le hemos insertado y debería funcionar de esa manera. Y creo que nada más, ¿ya? Agarramos estos 4 escenarios que acabamos de escribir para la lista de simple enlace y vamos a copiarlos, obviamente, haciendo los cambios necesarios acá en la lista circular de doble enlace, ¿ya? A ver, en este caso, ¿qué estamos queriendo probar? La lista circular de doble enlace, ¿no es cierto? Entonces nos venimos aquí, lista circular de doble enlace. Si es que tenemos esto, el comportamiento es equivalente, si ustedes observan, debería ser lo mismo. Cuando le decimos equals, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una lista circular de doble enlace. Acá vamos a agarrar una lista circular de doble enlace, circular de doble enlace. Y cuando querramos hacer igual, acá me debería decir true, false, acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, todo bien. El invertir, ¿qué vamos a hacer? Dice una lista circular de doble enlace y una lista circular de doble enlace. Bien, si invertimos, antes de invertir es esta. Después de invertir es esa. Si todo va bien. Insertar todos, no debería haber ninguna otra diferencia abismal, ¿correcto? En lo que estamos haciendo. Lo único que vamos a hacer es validar las estructuras de datos que son listas circulares de doble enlace y debería permitirme insertar así. A ver, una revisada más. Este circular doble enlace, circular doble enlace, circular doble enlace, todo bien, compilamos. Y ya estaríamos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estas clases verdes? Estamos identificando casos de prueba, ¿cierto? Escenarios de prueba que me validen el buen comportamiento de mis estructuras. Eso estamos haciendo. Muy bien. Empezaremos entonces a ver qué es lo que tenemos. El primero que teníamos acá en lista viene a ser el famoso toString. Una vez que hemos entendido cómo queremos, bien, manos a la obra, nos vamos a venir por acá. Y por favor, si es que tienen alguna duda, si pueden por micrófono, sería una belleza, ¿ya? Entonces, le decimos, vamos a hacer para la lista de simple enlace, ¿ya? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo resolver el problema toString, ¿correcto? Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué se compromete a generarme este? Se compromete a generarme una cadena que me va a mostrar los datos de la lista. Ok, tenemos dos opciones. Siempre esto, ¿de acuerdo? Nunca jamás olvidarse de hacer este razonamiento debido a que las estructuras son recursivas. ¿Ya? Ok, cuando está vacía, entonces la fisonomía de mi estructura es más o menos así. Mi ini a quién va a estar apuntando al vacío, ¿cierto? O al no existe. Pero si es que la estructura está no vacía, fíjense, este va a estar apuntando a un dato y sí que va a estar apuntando a los restantes datos que por norma nosotros los vamos a tener bien organizaditos en una lista de simple enlace. Bien, cuando la lista está vacía, entonces es muy sencilla la respuesta, ¿no es cierto? No hay nada que mostrar y por la forma en que nosotros hemos identificado el comportamiento que queremos de esta estructura, ¿qué debería responderme? La llave abierta y la llave cerrada. ¿Correcto? En caso de que nosotros tengamos que querramos hacer, por ejemplo, en la lista de no vacía, entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Fíjense, en la lista no vacía deberíamos tener solamente una llave abierta y una llave cerrada, ¿correcto? Eso nomás deberíamos tener. Vamos a borrar este error de dedo. Ok.
Y ni bien tenemos esto, deberíamos ir a empezar a mostrar los elementos. Ya la única vez que vamos a hacer esto, fíjense, es que mi estructura esté no vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir mostrando los elementos desde el principio o en la lista. Y a esto le vamos a llamar otro proceso. Vamos a hacer un toString2, le llamaremos. ¿De acuerdo? Que solamente me muestre los datos. Ya toString datos, así le llamaremos. En cambio, esto me muestra la lista. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, tengo que mostrar el principio y el fin de la lista. Ya esto yo le voy a concatenar el recoger los datos de esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento, fíjense, este que estoy inventándome ahorita, que es el toString datos, va a ser un otro proceso. Y siempre la única vez le vamos a llamar a este toString datos cuando resulta que la estructura está no vacía. ¿Ya? Entonces le digo toString datos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, nosotros tenemos que los datos, fíjense, se van a mostrar ya sea así, ¿no es cierto? Hay una opción, se muestra así, dato, coma, y un espacio para que luego venga aquí los restantes datos. O la otra es que se muestre solamente dato. ¿Cuándo vamos a hacer solamente esto? Cuando este sea el último dato de la lista, ¿ya? Pero si no es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir mostrando los datos de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, nos venimos aquí y le digo, bien, vamos a averiguar si es que este dato que está al inicio es el último. Entonces, ¿cómo se averigua eso? Vamos a preguntar, ¿será que la siguiente lista es vacía? Le pregunto. Si me dice que la siguiente lista es vacía, quiere decir que el elemento inicial de esta lista resulta ser el último elemento de la estructura. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es devolverte el dato, nada más. ¿De acuerdo? En cambio, si es que no fuera tu siguiente lista, fíjense, si la siguiente lista no fuera vacía, quiere decir que aquí todavía hay elementos. Por lo tanto, este ini, ¿esto qué cosa es? Esto es un ini, ¿ya? Este es el dato inicial. Entonces, los datos, ¿dónde se guardan? En la estructura de simple enlace, en los inis, ¿ya? Pero si es que este no fuera vacío, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a mostrar este dato inicial, fíjense, y le vamos a pegar la forma, ¿de acuerdo? La coma y el espacio vacío. Y a esto le vamos a seguir concatenando el resultado de seguir haciendo una mostración de los datos de la lista. Pero ¿dónde vamos a hacer esa mostración de los datos de la lista? En la siguiente lista. ¿De acuerdo? Listo, eso hacemos. ¿Ya? Con eso habríamos mostrado los datos. ¿De acuerdo? Venimos aquí, a ver, vamos a intentar, que no sé, ¿cuál es el siguiente proceso que tenemos que hacer? Siguiente proceso que tenemos que hacer es el equals, ¿correcto? Entonces me vengo acá. Dice, nosotros vamos a pensar cómo se hace equals. ¿En dónde? En la lista de simple enlace, ¿ya? Entonces, dos opciones tiene esta lista, ¿no es cierto? Estar vacía, y es cuando su ini está así, o puede estar la lista no vacía, ¿correcto? ¿Y cuándo se supone que está no vacía? Cuando la lista tiene una fisonomía más o menos así. Existe el ini, y si existe el ini, entonces también es posible que existan los siguientes datos. ¿De acuerdo? Para hacer este trabajo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Otra lista con la cual voy a comparar. Bien, a ver, acá es facilito. Si la lista propietaria o la lista responsable de hacer este trabajo es vacía, entonces, cuando nomás este
procedimiento me debería decir true? Me debería decir true cuando nosotros tenemos que la otra lista, fíjense, la que me están mandando como dato de entrada también es vacía, ¿correcto? Si esta lista es vacía, entonces este procedimiento es verdad. Pero si esta lista es no vacía, entonces, ¿qué me debería responder? Falso. ¿Ya? En este caso, a ver, vamos a ver. Acá tenemos que tener harto cuidado con esta lista. Esta lista que tenemos aquí, nosotros no tenemos la garantía de que sea una lista de simple enlace. Esta podría ser circular, doble, qué sé yo, ¿de acuerdo? Simple enlace, no importa, pero la firma del proceso, si ustedes observan, ¿qué se espera acá? Solamente se espera una lista y ya está. Entonces, bajo esa condición, nosotros no sabemos exactamente cómo es que podemos acceder a esta estructura, ¿de acuerdo? Por lo que no nos va a quedar otra que empezar a acceder a los elementos de la estructura, ni bien nosotros tengamos procedimientos de acceso, uno, y hasta que agotemos una pasada en la lista. Entonces, a ver, analizaremos. Hay posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos a analizar. Este caso ya lo hemos visto. Fíjense, este sería el primer caso. Cuando la lista propietaria, le voy a llamar this a esa lista, ¿ya? Esta es la lista propietaria, es vacía, ¿no es cierto? Y cuando la lista está vacía, entonces, ¿qué me va a responder? Fíjense, me va a responder true, ¿ya? El segundo caso que tenemos acá, fíjense, es cuando nosotros tenemos que la lista propietaria es vacía. ¿Y qué pasa si la otra lista que me están mandando a mí como dato de entrada es no vacía? Entonces, ¿esto qué me va a responder? Falso. ¿Ya? Entonces, estos dos casos sí están aquí. El tercer caso, fíjense, ¿qué pasaría si la lista propietaria, fíjense, this, si la lista propietaria es no vacía? ¿Correcto? Si es no vacía, entonces tenemos este casito. ¿Qué pasa si la lista, está la lista que estamos ingresando, si la lista estamos ingresando es vacía? Entonces, ¿qué me debería retornar categóricamente? Falso. ¿Correcto? El cuarto caso, ¿qué vendría a ser? Estamos haciendo un análisis exhaustivo de las posibilidades. El cuarto caso es cuando la lista es no vacía, ¿correcto? Y resulta que la otra lista que me están mandando es no vacía también. ¿Qué pasa si las dos son no vacías? Tengo estas alternativas, fíjense, esta es this, ¿ya? Y esta es la lista, fíjense. This puede ser más o menos así, la voy a dibujar así, ¿de acuerdo? Esa puede ser this y esta puede ser la lista, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos observando? Que esta lista es más chiquita que esta. Entonces, ¿esto qué me debería responder categóricamente? Falso. ¿Cuál es la otra opción? Que sea al revés, ¿correcto? Que la lista propietaria, fíjense, sea más chica, ¿ya? Que la lista que me están mandando para comparar. Y nuevamente, ¿esto qué me debería responder? Falso, ¿ya? ¿Cuál es la más, entre comillas, le llamaremos, depende, ¿no? Complicada o la que me puede dar un verdad. Cuando las listas están no vacías, resulta que si las listas, fíjense, son así, entonces, ¿de qué va a depender si es verdad o es falso? Va a depender de cómo va a ir la comparación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no sabemos qué me va a responder. Entonces, acá me puede responder ya sea true o me puede responder falso. ¿De qué va a depender? Va a depender de estas comparaciones. ¿Correcto? Entonces, modelaremos esto cuando la lista propietaria está no vacía. Y podemos ir barriendo así. Ya, entonces le preguntamos. Vamos a preguntar si la lista, fíjense la que me han mandado, es vacía. ¿Correcto? La lista propietaria es no vacía.
Pero ¿qué pasa si la lista que me han enviado es vacía? Entonces, ¿cuál es mi respuesta categóricamente? Falso. ¿Ya? Eso. ¿Correcto? Esta ya he barrido. Pero si me dice que no, quiere decir que las dos listas están no vacías. Entonces, ¿cómo podemos acceder a los elementos de esta otra lista, dado que nosotros no sabemos qué tipo de lista es? No me va a quedar otra que acceder por su tamaño, ¿ya? Entonces, le voy a ir a decir que este procedimiento, fíjense, este que tiene a su vez subcasos, lo vamos a tratar en otro proceso, que sea equivalente a ir barriendo los elementos de esta lista y contrastando con los elementos que tiene la lista propietaria. Entonces, a este le voy a llamar el proceso. Mi resultado va a ser equivalente al proceso de ir a preguntar. Si los datos de esta lista, fíjense, son iguales, ¿a quién? A los datos de la lista que me han mandado como dato de entrada, pero desde dónde voy a empezar a ver la primera vez, desde el primer elemento. Y le voy a preguntar, fíjense, hasta dónde vamos a ir inclusive, hasta la longitud de la lista que me han mandado como dato de entrada, ¿ya? Entonces, le voy a preguntar cuál es el tamaño de esta lista. Y dependiendo de ese tamaño, vamos a ir comparando. No me conviene preguntarle el tamaño de esta. ¿Por qué razón? Porque para encontrar el tamaño voy a hacer una barrida de la lista. Y para comparar voy a hacer otra barrida. Entonces, prefiero ir comparando y de esa manera puedo ir controlando si es que esta es más grande o menos grande o es del mismo tamaño. ¿Comprendido? ¿Hasta acá alguna duda? Ok. Entonces, este procedimiento que tengo acá, este que acabo de hacer aquí, es diferente a este, ¿no es cierto? Es una sobrecarga. Por lo tanto, vamos a escribirle con un color más llamativo y nos vamos a abrir aquí un espaciecito para ver cómo es que realmente nosotros vamos a tener este, ¿ya? Entonces, este proceso, fíjense, equals, ¿qué recibe? Recibe tres cosas: la lista, recibe el índice que estamos queriendo mirar y recibe el tamaño o la cantidad de elementos que tiene esta lista. Muy bien. ¿Y quién es la propietaria? This, ¿correcto? Entonces yo le pregunto, vamos a hacer la siguiente pregunta y le decimos, a ver, vamos a venir por acá abajo. Vamos a suponer que siempre tiene el primer elemento, siempre hay, porque ambas están no vacías. Entonces le preguntamos, ¿correcto? ¿Cómo es el dato de la iésima posición? Preguntamos si el ini de la lista, fíjense, es igual al elemento de la iésima posición. ¿Ya? Pregunta, ¿correcto? Si me dice que sí, fíjense, quiere decir que yo emparejé, ¿de acuerdo? Un elemento. Entonces, ¿a qué se reduce mi problema? Mi problema se reduce a seguir intentando verificar si más adelante los elementos emparejan. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? Fíjense, en la siguiente lista, de la lista propietaria, le vamos a pedir preguntar si es que sus elementos son iguales a los elementos que existen en la lista que han entrado, pero ¿en qué posición ya me toca mirar? En la I más 1, ¿correcto? Y le vamos a mandar el tamaño nomás de la lista que estoy queriendo comparar. ¿De acuerdo? Ok, obviamente, la única vez que nosotros entramos a este iésimo elemento es que este I, fíjense, sea menor, me voy a venir más arriba, es que este I sea menor a ¿quién? Sea menor a el tamaño de la lista. ¿Correcto? Entonces, si todavía existen elementos en la lista, ¿ya? Si existen elementos, entonces recién puedo mirarlos. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer. Ok, entonces, ¿qué habríamos agarrado? Habríamos agarrado estos, ¿no es cierto? Esos. Y hemos comparado en el caso de que existiera. ¿Ya? Pero a ver, ¿cuáles son las otras ocasiones?
En este caso le estamos mandando, hay resto de lista en ambas listas, entonces le estamos mandando. ¿Cuándo tenemos resto de lista? Cuando nosotros tenemos esta situación, pero en algún momento, fíjense, yo puedo llegar aquí, ¿cierto? Este es el iésimo elemento, resulta que hay este elemento, hay este ini, pero resulta que este es el último elemento. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Acá le vamos a decir, la única vez que nosotros hacemos esto es si es que la posición i-1 sigue siendo menor al tamaño. ¿Correcto? Si sigue siendo menor al tamaño, entonces recién preguntamos esto. ¿Eso qué quiere decir? Me estoy asegurando que todavía hay un segundo elemento y le voy a mandar allá. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si el i+1, este elemento, ya no existe. ¿Correcto? Si ya no existe este elemento. Entonces, ¿cuándo decimos que es incorrecto, digamos, o cuando decimos que ya no funciona? Vamos a decir que no funciona si es que tenemos esta situación. A ver, pero veamos. A mi lista, que es no vacía, le he preguntado si es que esto sucede. ¿Ya? Entonces, igualamos. En este caso, fíjense, vamos a caminar sobre mi siguiente lista. ¿Ya? Y a esta siguiente lista, que vendría a ser esta que viene aquí, le vamos a pedir que se siga comparando, fíjense, con los restantes elementos que hay en esta lista a partir de la posición I+1. ¿Correcto? A ver, primero barreremos esta. Vamos a suponer que sigue habiendo elementos aquí y acá ya hemos terminado. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo a mi siguiente lista le voy a pedir que se vaya a comparar, fíjense, con esta lista de acá, ¿ya? Pero esta lista ya no tiene elementos y deberíamos terminar acá, ¿ya? Pero si i+1, fíjense, no es menor a ta, y resulta, y además aquí me dice, ¿no ven? No, no es menor o igual a ta. Y si resulta que sig, fíjense, es no vacía, ¿ya? Si mi siguiente lista es no vacía, entonces mi respuesta que categóricamente es falso. Quiere decir que esta situación se está dando. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es falso. Pero si resulta, fíjense, que mi siguiente lista es vacía, esta es vacía, quiere decir que hemos llegado aquí. Esta es la lista vacía y aquí ya no hay elemento que mirar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Va a depender de cómo es mi INI respecto al iésimo elemento de la lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Este no, fíjense, ya está modelando esta parte. Esto acabamos de modelar. ¿Ya? Y con este sí de acá, acabamos de modelar este. ¿Correcto? Eso hacemos. Bien, ¿cuál es la otra opción? ¿Será que tenemos elementos acá? Dice. Fíjense, tenemos elementos aquí. Pero resulta que SIG ya es vacía, ¿cierto? Entonces se va a entrar por aquí. Si la lista es vacía y la lista propietaria es vacía y la que entra por acá es no vacía, entonces, ¿qué debería hacer? Debería decirme falso. ¿Correcto? Eso me va a pedir hacer este. Entonces, bien, preguntaremos de todas maneras aquí. Esta es una opción. Si I es menor, estamos mirando que su último elemento exista, ¿ya? Que si este es no es el último, hace este. Si este es el último, hace esto. ¿Correcto? Ok, ¿qué más haríamos a ver para verificar que esta igualdad funciona? Hemos barrido ya el caso que está en el recuadrado, en el primero y en el tercero. Me falta hacer el segundo, ¿correcto? ¿Cómo haríamos?
¿Cómo haríamos? Acá tenemos una suposición bien grande, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuál es la suposición bien grande? Es que la lista está no vacía, ¿ya? La inicial. Esa es la suposición bien grande. Entonces acá arreglaremos esto y le decimos, bien, antes de hacer esta cosa, tengo una suposición que no puedo dejarla de lado. ¿Cuál es la suposición que tenemos? Fíjense, si resulta que el iésimo elemento no es el último, entonces yo tengo que ir a verificar. Le tengo que preguntar si la lista está vacía, la lista propietaria está vacía. ¿Ya? Si la lista propietaria está vacía, entonces la respuesta categóricamente que es falsa. ¿Correcto? Estamos en esta situación. Tenemos más elementos y la lista está vacía. Pero ¿qué pasa si no está vacía? Entonces quiere decir que encima este no es el último elemento, entonces aquí sí. Vamos a ir a preguntar. Depende. Si ini dice es igual al iésimo elemento de la lista, si me dice que sí, entonces seguimos preguntando, ¿correcto? Va a ser el resultado de pedirle a mi siguiente lista si es igual a quién, a los elementos de la lista, pero en qué posición vamos a ir a la i más 1 y con tam, ¿correcto? Eso hacemos. Pero si me dice que no, fíjense, entonces esto categóricamente es falso. Ahora sí, miraremos. ¿Qué casos tenemos? Tenemos si es menor que tam, quiere decir que hay elementos en la lista. Verificamos si es el último elemento de la lista. Si es el último elemento de la lista y esta es vacía, entonces es falso. Quiere decir que esta lista era más grande. Si este es el último elemento de la lista y este, fíjense, viene a ser todavía hay elementos aquí, vamos a verificar esto, ¿cierto? Me pregunta si son iguales y luego mandamos a seguir recurriendo. Pero si me dice que no son iguales, categóricamente ya me responde falso. Pero ¿qué pasa si no es el último elemento de la lista? Por ejemplo, este, ¿no es cierto? Le pregunto si la siguiente lista acá es vacía. Si es vacía, entonces categóricamente es falso, es este, ¿ya? Pero si me dice que no es vacía, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si mi siguiente es no vacía y resulta que este no es el último elemento, entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a averiguar si son iguales. ¿Correcto? Eso vamos a hacer y luego tenemos que seguir mandándole a la siguiente lista con la siguiente lista que tenemos acá a seguir comparando. ¿Correcto? Entonces, mi respuesta aquí va a depender de qué es lo que tenemos acá. ¿Ya? Si mi ini es igual al iésimo elemento de la lista. Si es así, entonces seguimos preguntando. Hacemos lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces, a mi siguiente lista le mando que me vaya a decir si es igual a los elementos de la lista i más 1 con tamaño. Pero si me dice que no, basta que esta comparación sea no. Entonces, por mucho que sean del mismo tamaño, basta que una de estas me diga no, entonces categóricamente esto me responde falso. ¿Ya? Ok. Nuevamente, una revisada. Ya le echaremos una revisada. Esto que me dice que tiene elementos todavía la lista. Esto me pregunta si no es el último. Si no es el último, entonces me voy a fijar si la lista sobre la cual estoy queriendo preguntar es vacía. Si es vacía, entonces es falso. Pero si resulta que no es vacía, preguntamos cómo es el elemento que no es el último, con el ini de aquí. Y si me dice que es verdad, entonces seguimos intentando igualar. Si me dice que no, es falso.
En caso de que no sea, en caso de que sea más bien el último elemento de la lista, entonces le preguntamos, ¿cierto? ¿Será que la SIG no está vacía? Si me dice que no está vacía la siguiente lista, tal vez es mejor ya. Si SIG no está vacía, entonces es falso. Esto estaba bien, es que esto no me fijé. Si la siguiente está no vacía, ¿ya? Es falso. Pero si la siguiente está vacía, esto era equivalente a esto. ¿Correcto? Eso. ¿Qué pasa si resulta que no es el último elemento? Que es el último elemento, perdón, y la siguiente lista está no vacía, entonces falso. Si no, INI, eso es correcto. Si sigo teniendo elementos, ¿ya? Si sigo teniendo elementos, entonces venimos acá. Este estaba bien, no me he fijado esta parte, chicos. El primer razonamiento estaba correcto. ¿Qué pasa si me dice que no? ¿Qué pasa si me dice que no? Y ya no es menor que tal. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿De qué dependería el resultado? Quiere decir que ya terminé de mirar los elementos de la lista. Entonces, ¿de qué dependería mi resultado? Dependería de cómo es la lista en la que estoy mirando. ¿De acuerdo? Entonces, mi retorno sería equivalente a verificar si la lista está vacía. Si esta lista es vacía, entonces quiere decir que ambos han terminado bien. Pero si es que es no vacía, quiere decir que no está bien. Quiere decir que esta lista terminó más antes que esta otra. ¿Correcto? Bien, siguiente proceso. A ver, vendremos acá. Sí, es lo que les decía, ¿no es cierto? La longitud. A ver, cuando tú encuentras la longitud de una lista de simple enlace, fíjate, ¿qué es lo que haces? Tú vas a recorrer la estructura, este es uno más la longitud de esta, ¿cierto? En términos de entendimiento es más fácil, es correcto, pero en términos de eficiencia no es más fácil. ¿Por qué razón? Porque para poder saber la longitud de una lista de simple enlace, fíjate, para encontrar la longitud de una lista de simple enlace tienes que recorrer toda la lista, ¿ya? A ver, supongamos que la lista de simple enlace, la propietaria, tenga 100 elementos, ¿de acuerdo? Y la lista con la que estoy queriendo comparar tiene 100 elementos. Fíjate, para encontrar esta longitud he recorrido toda la lista de simple enlace, 100 elementos. En esta no me va a quedar otra porque yo no sé qué tipo de lista es. Entonces, para que esta me haya dicho 100, he tenido que haber hecho un recorrido de todos los elementos. ¿Ya? Eso es verdad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de hacer solo una pasada sobre la lista de simple enlace. Entonces, ¿qué pasa si me dice que estos dos son iguales en tamaño? Entonces, tengo que volver a hacer otra pasada en la lista de simple enlace, hacer una pasada sobre la lista para ir comparando esta así, ¿cierto? Entonces, fíjate, aquí estoy haciendo doble pasada y eso quiero evitar, ¿de acuerdo? Quiero evitar la doble pasada de la lista de simple enlace, que es la que sobre la cual tengo control, porque la lista propietaria es una lista de simple enlace. Esta no voy a tener control, fíjense, sobre esta lista no sé qué tipo de lista es, entonces no tengo el control, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, esta recorrida para saber la longitud, esa la estoy evitando hacer. ¿Entiendes, Gabriela? Esa estoy evitando hacer. Ahora, ¿de qué es verdad? Que primero saco los tamaños y si son diferentes, bueno, ya no son iguales por defecto, eso es verdad. ¿Ya? Esa es la razón del por qué me estoy complicando un poquito. ¿Ya? A ver, veamos. El eliminar, el equals, el invertir. El invertir en una lista de simple enlace. Bueno, vengamos a trabajar. Dice, ¿no es cierto? Cuando está vacía, la lista es de esta manera. Su INI es así.
Y cuando está no vacía, dice, su fisonomía más o menos se ve así, ¿correcto? INI y SIG. ¿Ya? Algo así. Ok, ¿qué me piden? Dice, invertir la lista. En caso de que la lista esté vacía, entonces, ¿qué hacemos? Nada. Se supone que la lista ya está invertida. Pero en caso de que la lista esté no vacía, esto es relativamente sencillo. Lo que podemos hacer, fíjense, es primero invertir la siguiente lista. Correcto. A ver, vamos a hacer aquí un ejemplito. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta lista de simple enlace? Fíjense que tenemos algo así. Y aquí nosotros vamos a tener los siguientes elementos. Por ejemplo, el 4 aquí. Y dentro de esta lista vamos a tener otra lista, ¿no es cierto? Que tiene el 5 aquí, por ejemplo. Y dentro de esta lista va a tener otra lista, por ejemplo, el 1 acá. Y dentro de esta lista va a haber otra lista, por ejemplo, el 2 aquí. Y luego va a estar la lista vacía. Esa es una lista de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, le voy a pedir esta siguiente lista que se invierta. ¿Cómo lo hace? Pues es una lista. Y como buena lista, ¿qué debería saber hacer? Invertirse, ¿correcto? Entonces, al terminar esto, ¿cómo debería estar mi lista? Debería estar así. 2, 1, 5 y 4, ¿correcto? Así debería estar esta lista invertida. ¿Entendido? Y aquí su vacía. ¿Ven? Así debería ser. Ok. Tenemos este elemento acá. Este es el INI. El INI no lo hemos tocado. Entonces, una vez que hemos invertido esta lista, a este 3, fíjense, nos los vamos a traer por acá. ¿Correcto? Y le decimos, entonces, vamos a insertar, fíjense, el INI, ¿dónde lo vamos a insertar? En SIG. ¿Ya? ¿Y dónde lo voy a insertar por defecto? Al final. Entonces, después de esto, fíjense, vamos a tener algo así. Vamos a tener el INI y vamos a tener duplicación del dato inicial. Tenemos 2, 1, 5, 4 y 3. Así va a estar. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, porque nunca me pidieron aumentar un dato, ¿no? Me pidieron invertir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a trasladar esta lista ahora, es la lista invertida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos los vamos a traer aquí, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que estos elementos están organizados en una lista de simple enlace. Y esta lista de simple enlace que está aquí, no los vamos a traer a esta altura. De tal manera que quede así. Fíjense, este ahora es el INI. Y la siguiente lista que va a ser esta que tiene el 1, el 5, el 4 y el 3. Eso vamos a hacer. Entonces, hasta acá ya hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos insertado. Este paso, ¿qué es? Vamos a trasladar, le digo. El INI de esta lista ahora se va a cambiar. ¿Quién va a ser? Va a ser el INI de SIG. ¿Correcto? Este INI. Fíjense, este es el INI de SIG. Se viene acá. Y el SIG de esta lista también se va a cambiar. ¿Con qué vamos a cambiar? Con el SIG de SIG. ¿Correcto? Entonces, este lo traemos acá. ¿Ya? Y listo. Lista invertida. Ok. Seguimos. El otro proceso es insertar todos, ¿no? Me piden insertar todos los elementos de otra lista, ¿correcto? ¿Qué me están mandando como dato de entrada? Otra lista. Siempre pensar en las dos alternativas de ser de la estructura. Cuando está vacía, ¿ya? Y cuando la estructura está no vacía, ¿correcto? Siempre esas dos opciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque la estructura es recursiva. Entonces, cuando la estructura está vacía, no existe SIG, ¿correcto? Entonces no podemos utilizar ese poderío de la recursividad en la lista, ¿ya? Entonces, bien, si nosotros tenemos la lista vacía e insertamos los elementos de la lista en esta lista, entonces básicamente le voy a decir, ¿no es cierto? Mientras exista, ¿ya? Mientras exista
datos en la lista, en esta, ¿ya? En lista. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a insertar, fíjense, vamos a insertar el dato en esta lista. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de esta forma bien interesante. Cuando implementemos, vamos a ver cómo modelamos este mientras, ¿ya? Vamos a insertar el dato. Y luego vamos a seguir insertando en la siguiente lista. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de no caminar. Pero esto se entiende, ¿verdad? Mientras existan datos en esta lista, vamos a insertar el dato. Pero esto lo vamos a trasladar a un otro procedimiento más interesante, siempre tratando de ser un poco más eficientes, ¿ya? Nosotros sabemos que esta lista está vacía. Entonces, lo que le vamos a decir es que realmente vaya a insertar, fíjense, vaya a insertar en la lista, ¿ya? Le vamos a pedir insertar todos los elementos de esta lista, pero ¿a partir de qué posición vamos a empezar a insertar? A partir de la posición 0, ¿de acuerdo? O sea, hasta aquí le vamos a mandar la 0, y nuevamente vamos a hacer uso del hecho de que nosotros sabemos el tamaño de esta lista. ¿Correcto? Como la primera vez aquí nosotros tenemos mi lista vacía, entonces básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a agarrar esto, le voy a decir en ini, le vamos a, o directamente mejor utilizaremos lo que ya sabemos hacer. Nosotros ya sabemos que esta lista es vacía, entonces le vamos a pedir insertar nada más, ¿de acuerdo? Vamos a pedir insertar el elemento de la 10ª posición de la lista, ¿ya? Y luego a la siguiente lista, fíjense, en la siguiente lista vamos a intentar insertar los restantes elementos de la lista. ¿Entienden esto? Insertar todos los elementos de esta lista. Pero ¿a partir de qué elemento vamos a intentar insertar? A partir del I más 1, ¿correcto? Dado que tenemos tamaño, ¿ya? Obviamente, estas dos cosas hacemos si y solamente si existe todavía elementos en esta lista para insertar. Algún día tarde o temprano vamos a terminar y ya terminamos de insertar todos los elementos cuando la estructura inicialmente está vacía. Fíjense, este es un mientras. Esto es válido, pero es tardón, ¿correcto? Este es más tardón que este. Este es más veloz. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de que tenemos dominio sobre la lista propietaria. En este caso, fíjense, como la lista está no vacía, aquí yo no puedo insertar. Entonces, ¿dónde voy a insertar? En la siguiente lista. ¿Y dónde voy a insertar? Justo acá. Entonces, mi trabajo es sencillo aquí. Le digo, en la siguiente lista, intenta insertar, fíjense, todos los elementos que tiene la lista. ¿Ya? Todos los elementos de la lista. ¿Correcto? Y algún día tarde o temprano va a encontrar esta lista famosa acá, que es vacía. Ni bien a esta lista le pidamos insertar, se va a venir por acá, ¿correcto? Y este es el procedimiento que va a hacer. ¿Entendido? ¿Estamos bien? Bien, entonces, creo que ya he hecho todos de la lista de simple enlace, ¿no? Eran todos los que me pedían. Sí. Nos pondremos a programar, ¿correcto? Nos venimos aquí a la lista de simple enlace y vamos a retroceder en las pantallas, a ver cuál era la que teníamos. Esta es la primera que hemos hecho. No. Esta, ¿correcto? Que era el toString. Bien. Nos venimos acá. Vamos a venirnos con el programa. Y tenemos lo siguiente, dice, iremos por esta parte, ¿no? ToString, ¿dónde está ToString? Mi promesa de respuesta es un string que me va a mostrar los datos de la lista, ¿de acuerdo? Eso me va a mostrar. Ok, entonces esa es mi promesa de respuesta.
preguntamos, ¿será que la estructura es vacía? Si me dice que sí, entonces, ¿cómo se debería mostrar? Dice, se debería mostrar así. ¿Correcto? Esa es la estructura vacía. ¿Ya? Esto. ¿No? Pero si me dice que no es vacía, entonces dice que mis datos va a ir en 3 partes, ¿correcto? La llave abierta, los datos y la llave cerrada. Entonces, hacemos eso. Dice la llave abierta más el toString que hagamos de los datos de esta estructura, ¿ya? Más la llave cerrada. ¿Correcto? Eso hacemos. Vamos a tener harto cuidado aquí. Ya por la estructura recursiva, no me conviene estar mostrando cada vez llaves, sino va a mostrar hartas llaves en la cadena. Por lo tanto, tenemos este método sobrecargado, fíjense, que se llama toString. ¿Ya? Agarramos este y lo traemos acá. No tenemos datos adicionales, pero este se llama toString datos. ¿Correcto? Y es este. Entonces, mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? Va a ser también los datos que te voy a recoger. Y esa es mi resultado. ¿Ya? Entonces, veamos. Preguntamos acá. Si la siguiente lista, vamos a preguntar si el INI de esta lista es el último. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Si es que la siguiente lista es vacía. ¿Correcto? Si la siguiente lista es vacía, entonces resulta que este dato que vive en la posición inicial de la lista es el último que tenemos. ¿Correcto? Entonces eso vamos a hacer. Caso contrario, resulta que no es el último. Entonces, datos, ¿qué va a hacer? Va a ser al elemento que vive al principio de la lista, más, y acá le vamos a concatenar la coma y el espacio de rigor. ¿Ya? Más dice, seguir mostrando los datos que existen en la lista. Pero ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la siguiente lista y le vamos a pedir que siga recogiendo, fíjense, los datos que hay en la siguiente lista. Correcto, van a tener harto cuidado. Este es toString datos. No es el toString, porque el toString le pone llave abierta y llave cerrada. Y este es solamente el toString datos, que es este. Y algún día va a terminar, ¿no es cierto? Algún día va a llegar al último elemento de la lista y así se va a mostrar. A ver, compilaremos para asegurarnos que está libre de errores y está libre de errores. Vengamos al más polémico de toditos los que hemos analizado, que vendría a ser este, ¿ya? Y nos venimos por acá. A ver, cerramos esta parte y nos venimos acá. Equals, ¿correcto? Mi promesa de respuesta es boolean, que me va a responder la pregunta igual. ¿Ya? Igual. Y le preguntamos si la estructura está vacía. ¿Ya? Si la estructura está vacía, entonces dice mi respuesta va a depender, vamos a obviar las llaves para evitar espacio. Entonces mi respuesta del igual va a depender de cómo es la lista que me están mandando, ¿cierto? Si la lista es vacía también, entonces son iguales. Si la lista es no vacía, entonces no son iguales. Es este. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si es que la lista propietaria está no vacía? ¿Ya? Si la lista propietaria está no vacía, entonces dice mi resultado igual va a ser al resultado del proceso de ir a preguntar si esta lista es igual a la otra lista, ¿correcto? Y de la otra lista, ¿qué necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber de qué posición, ¿correcto? Desde la posición 0 hasta el tamaño de la lista. ¿Y cómo sabemos el tamaño de la lista? Le habíamos enseñado y era la longitud. Entonces estamos sobrecargando el proceso equals, ¿ya? Nos venimos acá y decimos,
Mi promesa de respuesta aquí, ¿qué cosa es? Es un boolean y se llama equals. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Recibir, a diferencia del otro, recibe 3 parámetros, ¿no? La lista, la posición y el tamaño o la cantidad de elementos que tiene esta estructura. Mi promesa de respuesta es un booleano que tiene la intención de determinar si las listas son iguales o no. Entonces, veamos. Acá preguntamos, ¿será que todavía hay elementos en la lista A? Le pregunto, ¿será que I es menor a TAM? Preguntamos, ¿correcto? Pero si no, vamos a hacer esta otra cosa también. ¿Ya? ¿Será que la lista tiene todavía elementos? Si me dice que sí, vamos a ir a averiguar, ¿correcto? Si es que este es el último elemento. ¿Y cómo averiguamos eso? Te pregunto, ¿será que I más 1 es menor que TAM? Me dice que sí, quiere decir que este no es el último elemento, ¿correcto? Pero si me dice que no, entonces quiere decir que este es el último elemento de la lista, ¿correcto? Eso estamos haciendo. A ver, vean. Bien. El último elemento de la lista, entonces yo tengo que preguntar si esta lista es vacía. Estamos haciendo recursión sobre la lista, ¿ya? Preguntamos si esta lista es vacía. Si me dice vacía, entonces categóricamente, ¿qué es? Es falso. Quiere decir que mi lista es más grande que mi lista propietaria. Pero si es que estas dos listas no son vacías, o sea, esta tiene elementos y esta no vacía, quiere decir que todavía hay elemento para comparar, ¿correcto? Entonces, ¿de qué va a depender si voy o no voy a comparar? Va a depender de esta pregunta del millón, que es, voy a preguntar, ¿será que INI, fíjense, es equals a quién? Al dato que vive en la yésima posición de la lista. Le pregunto. Si me dice que sí, entonces mi igual va a ser el resultado de pedirle a mi siguiente lista. Aquí estoy recurriendo, fíjense, mi siguiente lista se va a ir moviendo. Nunca la lista propietaria la miro desde el principio. La lista propietaria siempre la voy a mirar desde SIG, ¿ya? A mi siguiente lista le voy a preguntar si todavía sigue teniendo, si sigue siendo igual a los elementos de la lista, pero en esta ocasión, ¿qué posición voy a ir a mirar? La posición I más 1 y ahí. ¿Correcto? Pero si me dice que aquí esto no es igual, entonces categóricamente mi respuesta, ¿qué cosa es? Falso. Por mucho que tengan la misma cantidad de elementos, qué sé yo, basta que uno de los dos elementos no sea igual, entonces mi resultado final es falso. Ya está. ¿De acuerdo? Ok, eso hemos hecho acá. ¿Qué pasaría? Este es de aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si este es el último elemento? Entonces vamos a ir a preguntar si este también es el último elemento en esta lista. Entonces le preguntamos, ¿será que la siguiente lista de esta lista propietaria es vacía? Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está preguntada al revés, ¿no? Si me dice que sí, entonces mi igual, fíjense, va a depender de cómo es esta comparación. ¿Ya? De cómo es esta comparación. Entonces, me la traigo aquí. Y eso. Pero si me dice que es no vacía, quiere decir que mi lista propietaria es más grande que la lista que me han enviado. ¿Correcto? Entonces ahí, categóricamente también mi respuesta es falso. ¿Listo? Nos venimos aquí. Este es el else de este, ¿no? ¿Qué pasa si es que mi I no es menor que TAM? Quiere decir que hemos barrido con la lista, ¿ya? Y la única vez que deberían ser iguales es que esta lista en la que yo estoy queriendo mirar también sea vacía. Porque si esta lista no es vacía, entonces falso. ¿Ya? ¿Esto han entendido?
Y no ve, ahora hay que hacer conejos para ver qué funciona. Lógicamente parece que está bien. Creo que hemos barrido todas las opciones. Nos venimos acá atrás y a ver, hacer conejitos y ver que funcione. Uy, estos están funcionando mal. Así, todavía no he hecho el insertar. ¿De acuerdo? Ok, y este está funcionando también mal. Vamos a chequear por qué. Ah, ya, tienes razón. Tiene toda la razón del mundo. Ya, ahorita vamos a arreglar. Ok, a ver, todavía me falta hacer esta, ¿no? Me falta hacer el insertar todas. Esta más la haremos y ya sé dónde está el error de la otra. Ok, nos venimos acá en la lista de simple enlace y le decimos vamos a esta. Insertar todas, ¿no? ¿Qué me toca hacer? Me toca invertir. ¿Y dónde está mi invertir? Nos hemos saltado el invertir. Es esta, ¿no? Ok. Vamos a agarrar esto y nos vamos a ir a invertir. Dice, el invertir una lista, ¿ya? Nuevamente, preguntamos, ¿no es cierto? Si la lista es vacía, hacemos nada. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Si no es vacía. ¿Ya? Le preguntamos esto, si no es vacía, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer esto. Es una 4 pasos, 3 pasos que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que le vamos a pedir es a la siguiente lista, invertir sus elementos. ¿Ya? Le pedimos invertir. Luego le vamos a pedir a la siguiente lista, fíjense, insertar en la siguiente lista el elemento del ini de esta lista. ¿Ya? Segundo paso. Tercer paso, dice, es desplazar. Entonces, le vamos a pedir que ini sea el ini de la siguiente lista y el sig sea el sig de la siguiente lista. ¿Ya está? Ahí. Ya, compilamos. Ya sé dónde me está saliendo el error en el otro lado. Ahorita les indico por qué. Y acá. Nos venimos a este y venimos por acá. Dice, ¿qué queremos hacer? Dice, queremos insertar un elemento, todos los elementos de una lista, ¿no? Entonces, para eso, nosotros necesitamos primero saber cómo está la estructura. Le digo, ¿será que está vacía la estructura? Si me dice que sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, fíjense, y vamos a insertar todos los elementos de esta lista en la lista vacía. Entonces, mi proceso se reduce a ir a insertar todos los elementos de la lista. ¿Desde qué posición vamos a empezar la inserción? Desde la 0, ¿ya? Eso vamos a hacer. Desde la 0, ¿hasta dónde vamos a ir? Hasta la longitud de la lista, ¿verdad? Hasta la longitud de la lista. Correcto. Muy bien. A eso se reduciría mi problema. Pero si es no vacía, fíjense, si es no vacía, mi problema se reduce a pedirle a mi siguiente lista que vaya a insertar todos los elementos de la otra lista en sus filas. ¿Ya? Entonces, este va a utilizar este proceso y va a seguir así hasta que algún día encontremos la lista vacía. Una vez que encontremos la lista vacía, le vamos a mandar a este otro proceso sobrecargado. ¿Ya? Entonces le digo private. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos al insertar todos los elementos de la lista. ¿De cuál lista? Dice, de la lista que se compromete a tener cosas del tipo T, que vamos a recibir en lista. ¿Qué elemento queremos? Dice, el iésimo, y además sabemos que la lista tiene ese tamaño. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a hacer es ir insertando uno a uno los elementos en la lista. Obviamente, siempre y cuando tenga elementos la lista, ¿ya? Si es menor o igual, menor que tam, quiere decir que hay elementos.
Entonces, cada elemento que tenga en la lista lo vamos a ir a insertar a la lista. Fíjense, esta lista, la que estoy insertando, es una lista vacía, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Acceder al 10º elemento. Una vez que insertamos, vamos a caminar en la siguiente lista. En la siguiente lista, insistimos y le digo, anda a insertar todos los elementos de esta lista. ¿Pero qué elemento ahora quiero insertar? El I más 1, dado que la lista tiene TAM elementos. ¿Ya? Ahora sí, compila. Punto. Ahora sí, compilamos. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde me está saliendo el error acá? Hay un error y es que he hecho una suposición incorrecta. A ver, vamos a hacer. ¿Qué pasa si es que I más 1 es el último elemento de la estructura? ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, acá te vamos a preguntar así, es que acá, ¿por qué me está saliendo este error? Me está saliendo porque yo estoy asumiendo que la lista propietaria es no vacía. Y en ningún lugar, fíjense, una vez que he empezado a hacer recursión aquí, en ningún lugar yo eso puedo asegurar, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tendría que preguntar? Tendría que preguntar si es que esta lista es vacía. Fíjense, si esta lista es vacía, entonces el igual debería ser falso. ¿En eso? Mi error ha sido asumir que la lista propietaria siempre es no vacía, y eso es un grave error. A ver, aquí le preguntamos, ¿no es el último elemento? O sea, ¿tiene todavía elementos adelante? Sí, me dice. Pero si es que esto me dice falso, quiere decir que este es el último elemento de la lista. Entonces yo voy a preguntar, ¿será que esta estructura, la propietaria, es vacía? Si me dice que sí, entonces es falso. Si me dice que no, entonces tengo que hacer lo mismo que acá, ¿ya? Vamos a ir a decirle que mi equals va a ser equivalente a esto, ¿ya? A ir a preguntar si es que son iguales, ¿ya? Y además, fíjense, acá le vamos a decir, y además le voy a pedir a mi siguiente lista que vaya a preguntar esto, ¿correcto? Vamos a hacer eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy postergando la pregunta de la siguiente es vacía. No me conviene, porque si no aquí tendría que ser si es vacía, si la siguiente es no vacía, es una macana. Entonces le estoy mandando y aquí va a salir igual de todas maneras el procedimiento. Compilaremos y veremos si funciona. Me vengo acá y veamos, esperemos que funcione todo, sí, todo, ¿ya? Esta vez ya ha funcionado todo. ¿De acuerdo? Ok. A ver, ya no nos da tiempo para hacer el razonamiento de las siguientes operaciones en la lista circular de doble enlace, pero si ustedes revisan un poquito lo que tenemos en Moodle, ya está implementado en el paquete del grupo 3 estas operaciones, ¿correcto? Entonces, lo único que probablemente, a ver, intenten entender qué es lo que se ha hecho y me avisan. De hecho, el equals, el insertar todos es bastante similar. El equals es un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Pero el equals estamos agarrando con los accesos a los nodos, ¿ya? El invertir, a ver, analicen el invertir. Y si es que no entienden, el día lunes lo chequeamos y podemos ver cómo explicar. Pero el equals, el insertar todos, muy similar el razonamiento al que hemos hecho en la lista de simple enlace, pero la diferencia es que en vez de ir recorriendo, ¿no ves? Sig, ¿qué es lo que se hace en la lista circular de doble enlace? Ir accediendo por nodos, ¿de acuerdo? Entonces se hace Q, sucesor de Q, sucesor de Q, así se hace. Nuevamente, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos tener, sabemos que tenemos control
en la estructura lista circular de doble enlace. Entonces, para el igual hacemos Q, sucesor de Q, sucesor de Q, así vamos preguntando. El insertar es sumamente sencillo en la lista circular de doble enlace. Ahí no me conviene hacernos, ¿ve? Sucesor de Q, sucesor, ¿por qué? Porque en la lista circular de doble enlace siempre se conoce muy rápidamente cuál es el último nodo. Entonces, prácticamente insertar en la lista circular de doble enlace todos los elementos de otra lista es barrer los elementos de la otra lista y pedirle insertar. A eso se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayan a revisar, por favor, la implementación que tenemos en la plataforma y me avisan si tienen algún problema de entendimiento para el día lunes, así yo les refuerzo. ¿Alguna duda, jóvenes? A ver, probablemente ustedes dicen, pucha, se ha hecho demasiado embrollo la LICEN, y sí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de buscar un poquito de eficiencia también, y el lunes también vamos a hablar un poco de cómo podemos tomar el control de los datos que nosotros tenemos en la otra estructura de datos, que es la lista que recibimos. ¿Ya? Por esa razón me tengo que hacer tanto lío. Que si las dos listas fueran de la misma naturaleza, mi procedimiento sería muchísimo más rápido, pero no tengo esa certeza. Entonces, no me ha quedado otra que empezar a hacer comparaciones aquí y allá sobre la lista. ¿Ya? Pero si tuviéramos otra forma de acceder a las listas, podríamos tener unas implementaciones mucho más interesantes y eficientes, que es lo que estamos tratando de buscar. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Vayan a revisar las implementaciones del paquete. Y como ya les había dicho, me comentan si es que tienen alguna duda de comprensión para poderles explicar con mayor tranquilidad el día lunes. Hasta el lunes, jóvenes.